Buenas, bueno, vamos a ver la asesoría de esta clase, enfermedades relacionadas al tejido adiposo. Pues acá tienen que ver las características, las diferencias entre los diferentes tipos de tejido adiposo, el blanco y el marrón principalmente, ¿verdad? Y el beige también, que en algunos momentos puede estar como en una situación intermedia. De acá, pues, la, de la lipólisis, ¿verdad? De las vías principales, acordemos que el tejido adiposo también, también participa la lipogénesis, síntesis de triacilgliceroles, la glucólisis, que es una de las fuentes, como vimos en la discusión, de glicerol 3-fosfato, es una de los usos que tiene también la glucólisis para la lipogénesis. Y de acá, pues, las tipos de lipasa que participan acá también, ¿verdad? Y como a través de la PKA, estimulada por AMP cíclico, se separan la perilipina, la proteína CGI se une a la triacilglicerol-lipasa, que desciende el primer ácido graso, luego actúa la lipasa sensible a hormona y luego una monoacilglicerol-lipasa. ¿No? El tejido adiposo marrón, las áreas donde más se ubica, las funciones que desempeña. Luego, en la clasificación del peso, el índice de masa corporal también, la escala de índice de masa corporal. En esta, por ejemplo, esta bien utilizada también de la Asociación Americana de Diabetes, donde ya está hablando de perímetro de cintura, cuál es el límite, cuándo hay el nivel de riesgo, ¿verdad? Para hombres y para mujeres. La forma de tomarlo, pues eso no tiene mayor complejidades. Luego, acordémonos que también algunas asociaciones utilizan también el índice de cadera y el índice de perímetro de cintura sobre perímetro de cadera. Bueno, entonces, ¿cuál es bajo para hombres, para mujeres? Luego, pues, lo de la tasa metabólica, pues esto era más solo para hacer ver cómo, en qué rubro se gasta la energía en una persona que tiene poca actividad física. Vemos como un 10% se gasta en forma térmica por el consumo de alimentos, el efecto térmico de alimentos. Con una actividad de reposo, actividad física no tan intensa, un 30% de esa energía que se consume. Y lo demás es el metabolismo, ¿verdad? Los sistemas de bombas, el transporte, todo eso, ¿verdad? Y también las actividades como la respiración, la frecuencia cardíaca, van en ese rubro. Entonces eso era nomás para indicar eso y cómo la que más puede variar acá, bueno, si quiere bajar peso estaría la actividad física y la ingesta también. Luego, comenzando con la obesidad, los factores de riesgo para síndrome metabólico, para diabetes, factores de riesgo para diabetes mellitus también, enfermedad cardiovascular y algunos tipos de cáncer, ¿verdad? Las acciones que hace el organismo ante un exceso de calorías, ¿verdad? Almacenarlo, quemarlo mediante actividad o malgastarlo mediante procesos como la termogénesis, que es entre comillas malgastado, pero sí tiene, también desempeña su función. Entonces, que forma parte de los ciclos inútiles, cuando lo llaman así también, mal llamado, porque también sirve para regular las vías metabólicas. Pues, y luego a empezar con las adiposinas, ¿verdad? La leptina que se produce en tejido adiposo, que se descubrió en 1994. A partir de ahí se han ido descubriendo el papel de glándula que desempeña también el tejido adiposo a través de algunas hormonas. Los efectos de la leptina, bueno, eso ya se vio en la clase, ¿verdad?
como los ratones que se les suprimió el gen de la leptina, se convirtieron en obesos. Y luego se descubrió el otro gen, que es el del receptor de leptina. El gen de leptina es OB y el otro es DB. Para humanos, el de leptina es LEP, gen LEP. Luego, en el caso de deficiencias de leptina que han sido tratadas, y luego las vías de señalización, ¿verdad? Como en el tejido adiposo se produce la leptina, produce su efecto en el núcleo arcuado arcuato del hipotálamo. Está uno de los principales es la disminución del apetito, y luego eso envía una señal neuronal a través de noradrenalina y proteína G que produce AMP cíclico, proteína quinasa A, y que luego activa, recordemos que la proteína quinasa A puede también activar factores de transcripción que están dirigidos a la síntesis de la proteína desacoplante 1 o UCP1 principalmente, que es la termogenina, para desacoplar las mitocondrias y liberar calor sin generar energía. Y al mismo tiempo lo que veíamos a nivel de tejido adiposo. ¿Cuáles son las vías orexígenas o que generan apetito? ¿Cuáles son las anorexígenas? ¿Cuál es una de las moléculas principales de las anorexígenas a través de la cual actúan, que es la hormona estimulante de melanocitos alfa? Y luego cómo los efectos, los cambios que se dan cuando hay una pérdida de peso, disminuye el tejido adiposo, disminuye la leptina. Entonces ahí se ve en cierta forma como los ejes de regulación. Se aumenta la neurona o las orexígenas, el neuropéptido Y, disminuye la producción de AMP cíclico y se invierte en los procesos. Aquí en este esquema está representado el efecto de grelina sobre el síntesis y liberación del neuropéptido Y, que da la señal de comer más. Y luego vemos acá cómo leptina actúa a los dos niveles, a nivel de síntesis de hormona estimulante de los melanocitos, activándola y al mismo tiempo inhibiendo el neuropéptido Y. Insulina, aquí en este esquema está solo como que inhibe el neuropéptido Y, pero también en el texto se ve que también tiene efectos sobre la hormona estimulante de los melanocitos. La vía señalización JAK-STAT, ¿verdad? El proceso, ¿verdad? Esto es más de vías de señalización, ¿verdad? Tal vez no sería eso, tal vez solo evaluar a través de qué mecanismo, ¿verdad? De ahí mecanismo ya sería un vía de señalización, que se autofosforilan, luego se unen las STAT, se fosforilan también las STAT y forman dímeros, y como dímeros van hacia el núcleo a aumentar la expresión de diversos genes. Pues esto siempre hablando de leptina, también cómo actúa a través de la quinasa activada por AMP, que viene a ser un compuesto, una molécula que regula bastante el estado metabólico y energético del organismo. Bueno, esto es lo que habíamos mencionado ya. Y luego está la adiponectina, que tiene también la cualidad de también activar la AMP quinasa, o la quinasa activada por AMP. Y que aumenta la respuesta a insulina. Una de sus características es aumentar la sensibilidad a insulina. Entonces tenemos que afecta el metabolismo de ácidos grasos y glúcidos en hígado, aumenta la captación de ácidos grasos por los miocitos y la velocidad de beta-oxidación, ¿verdad? Entonces bloquea también la síntesis de ácidos grasos, la gluconeogénesis en hepatocitos, estimula la captación y catabolismo de la glucosa. Entonces, acordémonos que el AMP, la quinasa activada por AMP, también actúa activando la FFK1 a nivel de glucólisis.
Aquí está la serie de procesos o enzimas que activa o inhibe la quinasa activada por AMP. La fosfofructoquinasa 2, que es la síntesis de fructosa 1,6-bifosfato, que es el activador principal de la alostérico principal de la glucólisis. El transporte activa los GLUT para el transporte, activa su migración a la membrana. La ácido grasa sintasa 1, en este caso los que inhibe la ácido grasa sintasa 1, la lipasa sensible a hormona, la que regula la síntesis de colesterol, la hidroximetilglutarico enzima reductasa, la glicerol fosfato aciltraferasa, la glucógeno sintasa y el factor de elongación 2 para la síntesis de proteínas, con lo cual se ve inhibida. Y todos los efectos que están a nivel de los órganos. Aquí sí es importante que repasen eso. ¿Por qué es el AMP la molécula sensible del estado metabólico? ¿Verdad? Vemos por su catabolismo a partir del ATP, que forma ADP y 2-ADP. Reacciona para reponer ese ATP. Y eso genera un AMP, y al final lo que se va acumulando es el AMP, y por eso es más sensible, como se ve aquí en la tabla. Bueno, la estructura de la quinasa activada por AMP. Entonces están todas estas vías que también ya se vieron prácticamente en ese esquema, están, ¿verdad? Entonces que también esta enzima se activa también en estado de hipoxia o falta de glucosa, o en caso de ingestión de venenos. Y luego está la proteína que es blanco en mamíferos para rapamicina, mTOR1, que también es una serina quinasa de 5 subunidades. Tenemos que las actividades que participan en la fosforilación de factores de transcripción y biogénesis de ribosomas, así como de otras moléculas, ¿verdad? Entonces, síntesis de lípidos también, y proliferación mitocondrial. Entonces, está cuando hay un estado bien alimentado, cuando hay una buena relación ATP-AMP, que se activa, y se inactiva en el ayuno. Entonces, esto aumenta la degradación de proteínas y el glucógeno en hígado y en músculo, y la movilización de trigliceroles en tejido adiposo también aumenta. Entonces, que la activación crónica puede llevar a exceso de acumulación de tejido adiposo de triglicéridos, y cuando está permanentemente activada se ha relacionado con algunos tipos de cáncer. Y las proteínas también, aquí vemos que actúa la biogénesis de ribosomas, síntesis de proteínas, activación de la obtención de energía, también a través de las pentosas para síntesis de proteínas también, de factores o de ácidos nucleicos también, ¿verdad? Y también que el factor estimulado por hipoxia también provoca la generación de más vasos sanguíneos o angiogénesis. Y el coactivador del PPAR gamma 1 alfa también es estimulada también por esta proteína, ¿verdad? Y el mismo PPAR gamma, que lleva a una mayor adipogénesis, maduración aumento del volumen de la transformación del adipocito para que pueda acumular mayor cantidad de lípidos. Entonces, de acá serían pues las acciones principales. Aquí están los PPAR, el alfa, el beta delta y el gamma. Las acciones principales, el mecanismo de acción, recordemos que forma homodímeros con otra proteína, que es el receptor de X de retinoides. Es lo que está representado acá, forma dímeros con receptor X de retinoides después de unirse ligando a cada uno de ellos, y así van al núcleo a activar a la expresión de algunos genes.
las acciones principales de cada uno de estos. Si ustedes ven, entran a internet, pueden encontrar que tienen más acciones, ¿verdad? Cada uno de estos PPAR, pero aquí estarían las principales, ¿verdad? En el caso de los alfa, que fue el primero descrito a través del mecanismo de los fibratos para tratar la dislipidemia, que se encontró que aumenta la oxidación de ácidos grasos, aumenta la lipoproteína lipasa, la actividad de lipoproteína lipasa, ¿verdad? Y luego el gamma, que después se encontró a nivel de tejido adiposo, y se encontró que uno de los medicamentos, las tiazolidinadionas, que se utilizan en la diabetes, se une a este receptor y aumenta la sensibilidad a la insulina, y también favorece la maduración de los adipocitos a un mayor almacenaje de grasa. Y el delta, que se relaciona más con beta oxidación y termogénesis. Y resumen también como también el péptido YY que se produce en el colon, en el intestino delgado, también puede estar a nivel del núcleo 4 e inhibir la liberación del el NPY o neuropéptido Y. Entonces, este sería anodexígeno, el péptido YY. Entonces, también se ha encontrado esta actividad de esta enzima o glucosamina, N-acetilglucosamina transferasa, a partir de UDP N-acetilglucosamina, que puede unirse a grupos hidroxilo de cadenas laterales de serina y treonina. Entonces se ha encontrado también que cuando está ausente se produce también un aumento de peso. Y están los endocannabinoides, que están similares, con estructuras similares a la marihuana, por ejemplo, que se producen endógenos y de forma endógena y aumentan el apetito, ¿verdad? Sin embargo, acordémonos, una vía de señalización, en el caso de las personas a veces que consumen marihuana, se tienden a verse delgadas por el aumento permanente de la estimulación que lleva a una disminución de la respuesta. Entonces, en ellos, el uso crónico provoca disminución del apetito. Los que son vegetales, nuestros son endocannabinoides animales y este es el vegetal. Estos son vegetales y este es el componente de la marihuana, aislado de la marihuana. Luego las variaciones sanguíneas de las diferentes hormonas, ¿verdad? Ahí se puede ver cómo después de cada comida, antes de la comida sube la grelina, después se dan los picos de glucosa, que son los que pueden ser dañinos en las personas diabéticas, que son menos controlados, porque hay menos liberación de insulina. Y luego las liberaciones de insulina que vienen para compensar esas elevaciones de glucosa. Bueno, esta parte de esta diapositiva está de otro capítulo anterior, ¿verdad? Entonces, más que todo es tomar en cuenta lo anterior, ¿verdad? Lo que se ha mencionado anteriormente, referido a la quinasa activada por AMP, que no parece tan clara esta imagen, sobre todo en este aspecto, ¿verdad? Esta parte sí, la adiponectina que estimula y la grelina que estimula la quinasa activada por AMP. Pero hay que acordarse que si disminuye la leptina, disminuye también la actividad de la síntesis de hormonas tiroideas, ¿verdad? Para disminuir también el consumo, el catabolismo, ¿verdad? Y dirigirlo más hacia la síntesis. El papel que hacen los simbiontes o la microbiota también, ¿verdad? Como el propionato también provoca expansión, que es derivado de esta actividad de estas bacterias intestinales, la expansión del tejido blanco, ¿verdad? También que se ha encontrado también que los fructanos, por ejemplo, favorecen un tipo de microbiota que disminuye la grasa del tejido adiposo blanco y también en el hígado. Y sin disminuir la sensibilidad de insulina. Entonces, eso son áreas que están en estudio para tratar de manejar estos casos. Y luego también acá como el metabolismo de ácidos biliares, sobre todo los ácidos biliares secundarios,
pueden activar el tejido adiposo marrón, el gasto energético, y disminuir la inflamación y la sensibilidad de la insulina. Luego un derivado de fosfatidilcolina y L-carnitina de TMA, que se puede oxidar a TMOA. Puede favorecer la activación de macrófagos y el transporte directo de colesterol también puede afectarle, entonces eso puede aumentar la placa aterosclerótica. Esto pues ya se ha mencionado. Esto de aquí destacar importante esta proteína, la iricina, que es una hormona peptídica producida en el músculo que da en respuesta al ejercicio, que tiende a convertir a tejido adiposo blanco a tejido adiposo marrón o beige, es decir, aumenta el número de mitocondrias. Este cuadro que es un resumen de eso. También es de lo mencionado anteriormente sobre la microbiota. Y ya con lo del síndrome metabólico, pues de acá, por qué es importante como disminuir los factores de riesgo a los que está asociado. Y ese es el objetivo de tratar antes de que se desarrollen esas complicaciones, como la hipertensión, dislipidemia, resistencia a insulina, diabetes mellitus. Esto mencionaba del PEPAR gamma, que ya habíamos mencionado sus acciones principales, ¿verdad? Y entonces de aquí la teoría de la toxicidad lipídica, cómo se da al aumentar una ingesta, tener una ingesta aumentada, se aumenta la capacidad, se supera de los adipocitos para acumular grasa. Eso provoca una respuesta inflamatoria con infiltración de macrófagos, liberación de interleucinas como el factor de necrosis tumoral alfa, como la interleucina 6, como la proteína 1 quimoatrayente de monocitos también. Y entonces también se ha visto que hay disminución de síntesis de adiponectina también en estos casos. Por lo tanto, eso favorece la resistencia a insulina. Entonces, las mencionaba ya las tiazolidinadionas también, ¿verdad? Cómo fueron descubiertas, la acción que favorece. Es lo que está representado acá también. Aquí están las interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, proteína quimioatrayente de monocitos, la teoría de lipotoxicidad. Y también hay que acordarse también de esta otra teoría que hay, o dentro de esta misma teoría, un evento que es, y cuando se supera la capacidad de almacenaje de lípidos, se va a otros tejidos y se da el depósito ectópico de lípidos. Y esto lleva a que se favorezca todo músculo e hígado, y ahí es donde aparece también la resistencia a insulina debido a esto. Y bueno, de ahí esto es parte ya de la clase también que vieron de diabetes, las cuales son los factores genéticos, en cuál predominan más, ¿verdad? Y luego de síndrome metabólico, cuáles son los componentes principales, ¿verdad? La obesidad, sobre todo la abdominal, la hipertensión, la dislipidemia y la resistencia a insulina o presencia de intolerancia a la glucosa, ya sea la postprandial o alteración de la glucosa en ayuno. Luego también se asocian otros factores, menos, pero los principales son estos. Están también asociados el aumento de la coagulabilidad también, que es otro componente. De acá, pues, la patología en la enfermedad cardiovascular. Bueno, esto es ya más fisiológico, ¿verdad? Pero aquí sería más que todos los componentes principales. De aquí se ha visto como factor común casi en todo, aquí está presente también el estrés oxidativo en los diferentes componentes. Y de acá, ya pasando a las diferentes definiciones, ¿verdad? Acá sí, lo importante acá es con el cuadro y tal vez las principales de la OMS, el tratamiento del plan de
control de colesterol y plan de tratamiento o ATP3. También la Asociación Americana del Corazón también. Y de ahí pues ver cómo cambian los criterios para cada uno, ver cómo cambia la definición. Por ejemplo, para OMS el peso corporal lo toma relacionando índice de cintura, ancho de perímetro de cintura sobre perímetro de cadera, ¿verdad? Y pone los valores de riesgo ya para que se consideren para definir síndrome metabólico. Entonces, más de 90 en hombres, más de 85 en mujeres, o índice de masa corporal, pone acá. Acá en el ATP3 pone en hombres, solo tomas perímetro de cintura, y mayor de 102 en hombres, mayor de 38 en mujeres, y así, ¿verdad? Y también los criterios de hipertensión, se puede ver cómo van variando algunos, ¿verdad? Aquí toman 140-90 para este 130-85. Entonces, sobre todo en personas que ya están con síndrome metabólico, cada vez se ha ido haciendo más actuar más tempranamente con los valores de la presión arterial. Por ejemplo, antes se ponía 140-90, después se manejó hipertensión normal alta de 135 a 140, de 85 a 90. Y aquí están manejando como normal alta arriba de 130, cada vez van bajando más los límites. Bueno, aquí pues las dislipidemias que generan principalmente, las que se generan en el síndrome metabólico, aumento de los triglicéridos, disminución de la HDL, elevación de LDL, que son las principales. Entonces, aquí son los factores que se asocian también con el síndrome metabólico, ¿verdad? Y vemos aquí la dieta en ácidos grasos saturados también. Recordemos que los insaturados se unen a los receptores PPAR y entonces pueden estimular sus acciones positivas a ese nivel. Por eso a veces tratan las hipercolesterolemias solo con omega 3 y a veces da buenos resultados, ¿verdad? Si no, a veces también le agregan los fibratos, ¿verdad?, para tratar, ¿verdad? Y en caso del colesterol, las estatinas. Bueno, esto ya la teoría un tanto similar a lo que se había visto en obesidad, con la inflamación, la resistencia a insulina. Esta parte, si ven en el anexo, pues está un tanto similar con lo que se está en obesidad en el texto también. Está la lipotoxicidad, que lleva resistencia a insulina. Las LDL pequeñas y densas, recordemos que cuando están más pequeñas, son más fáciles de depositarse en la placa teromatosa. Este aumento, por ejemplo, en la hipertrigliceridemia, de la actividad de la proteína transferidora de éster de colesterol, intercambia con esta molécula en la HDL con VLDL y LDL. Se da intercambio entre VLDL, los triglicéridos, por ésteres de colesterol que están en las HDL y en las LDL. Entonces eso lleva a que sean un sustrato más fácil para la lipasa hepática, y eso hace que sean más pequeñas y densas. Entonces, en el caso de las HDL, esto favorece su catabolismo y disminuye su concentración. En el caso de las LDL, son más altamente aterogénicas, se depositan con más facilidad. Luego de la hipertensión relacionada con que está aumentado el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? La síntesis de angiotensina 2 provoca varios efectos, como la vasoconstricción, que aumenta la presión arterial. Y entonces están presentes estos aspectos en la resistencia a insulina y también en la obesidad. Y luego también
La insulina puede tener efectos a nivel del sistema nervioso central que participan en regular también la presión arterial. Entonces, la angiotensina 2 tiene un efecto de disminución de la sensibilidad a la insulina y aumento de la resistencia. De acá, la evaluación de resistencia a insulina, que lo vieron en su clase de diabetes, y aquí se mencionan están 3 métodos, por lo menos solo mencionados, aunque esta está la fórmula para de la resistencia para el modelo de manejo de la homeostasis para resistencia a insulina, la OHOMA. Otros lo mencionan como OMA-IR, por resistencia a insulina. En este caso, pues se determina con la glicemia en ayuno en miligramos decilitro, se multiplicado por la insulinemia en microunidades por ml dividido entre 405. Si es mayor de 2.5, hay resistencia a insulina. Decíamos del clan glucémico hiperinsulinémico, que es complejo porque tiene que estar ingresado el paciente, tiene que estar en ayuno también. Entonces es más complejo de realizar. Y luego está el otro basado en una prueba de tolerancia con 75 gramos de glucosa. Y si se tiene valores de insulina en microunidades por ml mayores de 100 a la hora, mayores de 60 a las 2 horas, hay resistencia a insulina, solo que tiene el requisito que la glicemia a las 2 horas debe ser menor de 140 miligramos decilitro. Bueno, de acá está hablando de la hiperglicemia, todo pues que cómo la obesidad va llevando la resistencia a insulina y después de llevar hasta diabetes mellitus. Entonces, como hay una pérdida de la masa de células beta en ese proceso en que hay resistencia a insulina, hiperinsulinismo, se va perdiendo las células beta, entonces generado pues, en parte por las teorías, se lo atribuyen a la lipotoxicidad y la glucotoxicidad. Entonces hay una sobrecarga de la oxidación mitocondrial que produce especies reactivas de oxígeno, y les mencionaba antes, el estrés oxidativo, y sobre todo se asocia también con un bajo nivel de enzimas protectoras o antioxidantes, que eliminan especies reactivas de oxígeno. Debe haber otro factor que te menciona también, PDX1, según el promotor del gen de la insulina, y aumenta su expresión para llevar, si hay una resistencia, hay un hiperinsulinismo también. El estado protrombótico, que se relaciona con aumento de los niveles de estos factores. El octavo, el von Willebrand, fibrinógeno y factor tisular. Y la disminución de la disolución de coágulos a través de inhibición del inhibidor, por aumento, perdón, del inhibidor 1 del activador del plasminógeno. Entonces estos dos factores, estos dos aspectos se relacionan con el aumento del estado protrombótico. Por un lado se aumenta la trombosis y por otro lado se inhibe la fibrinolisis. Y además las plaquetas están en un estado de activación permanente por las proteínas de unión celular, ¿verdad? Como la P-selectina. Bueno, de ahí menciona otros efectos asociados, que es el deterioro de la síntesis de óxido nítrico, acordémonos que es el que regula la expansibilidad o contracción de los vasos sanguíneos. Y como el ácido úrico también se relaciona con síndrome metabólico y también con disminución de la tasa de filtración glomerular estimada. Que está, pues, hay fórmulas, o incluso ya en algunos programas solo se introducen los datos, la edad, el sexo y el nivel de creatinina,
y le da el valor de la tasa de filtración glomerular estimada. Entonces, el tratamiento, pues casi no se hizo énfasis en esto, pero más que todo el cambio en el estilo de vida, bajar de peso, dieta, ejercicio, bueno, eso, la eliminación de agentes dañinos, a nivel farmacológico, de acuerdo al componente que se esté presentando, para disminuir el riesgo. La dislipidemia, los objetivos de tratamiento, menor de 130 para LDL, en personas sin otros factores de riesgo. Cuando ya hay otros factores de riesgo, menor de 100 es el objetivo. Cuando hay varios factores de riesgo, menor de 70. Si el triglicérido está aumentado, esto pasa al primer objetivo inicial, bajar primero el triglicérido, aunque el tratamiento puede darse al mismo tiempo, ¿verdad? Pero el objetivo primero sería el triglicérido y luego subir las HDL, ¿verdad? Por ejemplo, con suplementos como niacina, ¿verdad? Y bajar las LDL con las estatinas. La hipertensión, pues, es una serie de medicamentos contra la presión que pueden servir. Desde los IECA, que tienen factor inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1, los inhibidores del receptor de angiotensina, que tienen efectos beneficiosos para retardar la progresión, por ejemplo, a nivel renal, de la enfermedad renal. Por eso a veces siempre lo dejan, aunque sea en baja dosis, combinado con algo otro, como antagonistas de calcio, beta bloqueadores, diuréticos. Bueno, en cuanto a la otra parte, la parte de lipomas, la definición, que son tumores benignos, mesenquimatosos, encapsulados, ¿verdad? Y cuando son múltiples se da la lipomatosis. Las características, las histológicas, están asociados con tejido fibroso, fibrolipoma, con tejido vascular, angiolipoma, con tejido vascular y muscular, angiomielipoma, así dependiendo del componente que tenga, del cual estén formados. Acá tal vez, como dato, tal vez los cromosomas más afectados, las presentaciones clínicas son un tanto similares, varían en algunos de estos cuadros que se presentaron, que están en el anexo. De los exámenes más útiles de gabinete, la ecografía, y si son profundos, está indicada la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética nuclear. Bueno, la evolución que es benigna, ¿verdad? Y sin embargo, en el área otorrinolaringológica pueden ser infiltrantes. Luego que el tratamiento, bueno, eso es bastante descriptivo esta parte, que es más estético y generalmente es la extirpación quirúrgica. Luego entra la definición de cada cuadro, pues los datos más importantes, por ejemplo, el tipo de herencia, en este caso lipomatosis múltiple, autosómica dominante, las áreas que se toman están presentes, ¿verdad? Luego está esta otra, lipomatosis de Rosleri, que también autosómica dominante, la mesosómica porque está en el área donde está ubicada, dice antebrazos, tronco y muslo, la parte central, ¿va? Si una persona de pie, pues sería en la parte central donde se ubica, es su característica y lo que le da el nombre. La enfermedad de Madelung o Madelung, que tiene diferentes nombres, como van a ver en un cuadro ahí, la característica principal que se asocia con consumo de alcohol crónico, etilismo crónico, que predomina bastante con diferencia entre hombre y mujer de 15-1, y que tiene dos tipos, uno con acumulación a nivel de trapecio, del hombro, y el otro más distribuido a nivel de espalda, a nivel de húmeros, de brazo, a nivel de brazo, e incluso también cadera.
Luego la otra, la adiposis dolorosa o de Derkum, la característica es el dolor y es el objetivo de tratamiento es aliviar el dolor con analgésicos y la decisión quirúrgica o liposucción, si es abundante. Luego las iatrogénicas, que los medicamentos que pueden llevar la terapia, quimioterapia antineoplásica, la glitazona, decíamos que favorecen, estimulan la lipogénesis, la maduración de los adipocitos. La radioterapia, en este caso pueden eliminarse vasos linfáticos, antirretrovirales y corticoides. Antirretrovirales se ve más adelante en una parte. Aquí entonces, aquí está como ven, por ejemplo, para la lipomatosis múltiple simétrica tiene diferentes nombres. Adenolipomatosis de Lanois-Benzoe, enfermedad de Maillon, lipomatosis simétrica, simétrica benigna, simétrica múltiple. Y luego vienen las lipodistrofias, también que se clasifican hereditarias o adquiridas y generalizadas y parciales. De estas, pues, como les digo, los datos más importantes que sobresalen de cada una, ¿verdad? Por ejemplo, esta lipodistrofia congénita de Berardinelli y Cell, y aquí están los genes que están con los cuales se relaciona el derivado de su mismo nombre, BSCL1, el cromosoma y región y banda que está afectada, y la enzima que está afectada, en este caso la acilglicerol 3-fosfato, aciltraferasa 2, que participa en la síntesis de triacilglicéridos. Recordémonos que las lipodistrofias son de pérdida selectiva de tejido adiposo en unas áreas y generación excesiva en otras. Y luego el BSCL2, el cromosoma que está afectado y que codifica para una ceipina que participa en la adipogénesis también, ¿verdad? Y el BSCL3 también que es un factor de liberación del transcripto de polimerasa 1, que participa en invaginaciones de la membrana plasmática, transporte de colesterol y traducción de señal. Entonces la más grave, que es la BSCL2, que se asocia también con retardo mental. Y bueno, de aquí viene otra serie de otras patologías, ¿verdad? Otros cuadros que se mencionan, como la de Dunningham, autosómico dominante, que tiene el aspecto cushingoide, que sería una característica que sobresale, ¿verdad? Entonces, en mujeres, aspecto muy androide, con acantosis nigricans, insutismo, trastornos menstruales, ovarios poliquísticos y anomalías metabólicas más acentuadas también. Recordemos que las lipodistrofias tienden a dar más anomalías metabólicas y que la lipomatosis es poco frecuente que presente anomalías metabólicas. Estas se asocian con diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, disminución de HDL, aumento de kilomicrones, pancreatitis aguda y estetosis hepática. También se asocia con baja leptina, que se ubica más en los miembros. Luego están estas otras, ¿verdad? Pero estas son pocas descripciones, casi pues ni menciona tal vez acaba en estas complicaciones que puede presentar como hipertensión, diabetes mellitus, similar a la anterior, ¿verdad? Que veíamos. Aquí, distrofia acromandibular, por este dato, la acrosteólisis, que es una reabsorción de los huesos de las falanges distales de los dedos, que va llevando acortamiento de los dedos, anomalías dentales, rigidez articular, atrofia cutánea, entre las otras manifestaciones. Incluso menciona una relacionada con la proteína quinasa B o AKT, que es asociada con hipertensión arterial. Y luego están los síndromes progeroides, que es una lipodistrofia parcial o generalizada. Progeroides porque hacen en la persona el aspecto de que tienen mayor edad o mayor vejez.
Y luego las adquiridas, decía las generalizadas congénitas, asociadas con enfermedades autoinmunitarias. Entonces, también se asocia con bastantes trastornos metabólicos como acantosis nígrica, hepatomegalia esteatóxica, resistencia a insulina, hipertrigliceridemia, baja de HDL, trastornos menstruales y ovarios poliquísticos. La de Barraker-Simons, tenemos también, bueno, como datos sobresalientes, tiene que el trastorno metabólico y resistencia a insulina es rara en este caso, pero en casi un 60% presentan hepatomegalia. Entonces acá tal vez los aspectos que son más sobresalientes de la asociada al VIH, tanto por las partículas virales como los antirretrovirales, y sobre todo los que relacionan antirretrovirales de alta actividad, que se clasifican en algunos que inhiben la transcriptasa inversa del virus. Estos se asocian con inhibición de la polimerasa gamma de ADN. Recordemos que esta es la mitocondrial, entonces está afectada la replicación y la reparación del ADN, y eso lleva a acumulación de triglicéridos y lleva un efecto negativo sobre la adipogénesis, sobre la sensibilidad a insulina y sobre la secreción de citocinas adipocíticas, como se vio en el tejido adiposo. Luego están los inhibidores de la proteasa, que inhiben la proteína 1 de unión a elemento regulador esterol, y el PPAR gamma también, que determinan estos dos de moléculas, determinan la diferenciación de adipocitos y también la sensibilidad a insulina, como vimos para PPAR gamma. Se menciona que tiene menores efectos que las inhibidores de la transcriptasa inversa sobre la diferenciación adipocítica y la función mitocondrial. Entonces, tanto las partículas virales, ¿verdad?, y las citocinas que se están generando por la infección inhiben la PPAR1, con lo cual se inhibe la diferenciación de preadipocito en adipocito, que es la adipogénesis. Los inhibidores de la proteasa inhiben también la proteína 1 de unión a elemento regulador esterol. Esto lleva a que se dé un aumento de ácidos grasos libres y que se aumente la VLDL, aumentan los triglicéridos, y eso lleva a un aumento de la resistencia a insulina. También decíamos la ADN polimerasa gamma también, que está inhibida, ¿verdad?, por la inhibidores de la proteasa también, ¿verdad?, que hacen este mismo efecto. Y por otro lado también los transportadores de ABCA1, pues, para colesterol también están inhibidos, ¿verdad?, lo que lleva a partículas de HDL más pequeñas, y esto aunado con una mayor facilidad de catabolismo por la lipasa endotelial, y esto lleva a un aumento de catabolismo de HDL, disminución de HDL. Entonces, hay una distrofia del tejido adiposo, adelgazamiento de grasa subcutánea, lipoatrofia facial a nivel de pómulos o arcos cigomáticos, a nivel preauricular también, ¿verdad?, a nivel de órbitas también, que le da un aspecto característico. Entonces también hay varias alteraciones metabólicas también, y el tratamiento se ha considerado que una vez iniciada no se mejora, ¿verdad? Sin embargo, se incluyen medidas dietéticas, higiénico-dietéticas y ejercicio que ayudan a prevenir el síndrome metabólico y los trastornos de lípidos asociados. También hay distribución anormal de la grasa, que forma la joroba de bisonte a nivel de la nuca, el cuello, la parte posterior y inferior del cuello, ginecomastia, aumento del volumen abdominal y generación de lipomas. Entonces, aquí está un ejemplo, decía, a nivel de arco cigomático, preauricular, a nivel de órbitas.
que se pierde esta grasa que está sobre todo aquí en las mejillas. Y luego están las lipoatrofias semicircular de muslos también, ¿verdad? Y estas pues ya son bastante raras también, ¿verdad? No tan frecuente incluso diagnosticarlas, ¿verdad? Y las centrifugales o abdominales infantiles, pues esto por la edad de aparición, la pospaniculitis, sobre todo después de enfermedades inflamatorias como el lupus, también es rara, también se presenta en niños, que puede tener la esclerodermia en sablazo, que puede ser una línea definida de esclerodermia, entonces ahí hay pérdida selectiva de tejido adiposo. Y en el caso de la secundaria de medicamentos, se da atrofia de la grasa subcutánea en el sitio de punción, en este caso varios medicamentos, ¿verdad? Como la penicilina, ¿verdad? Que para aplicarla a veces intramuscular, por ejemplo, se usa generalmente aguja más gruesa que lo normal, la normal estándar anda por ley de 22, se usa número 20 a veces. Los esteroides también, aunque esto tal vez es menor el efecto, la insulina, pues tal vez por la repetición de las dosis. Estos otros medicamentos, como el metotrexato también, ¿verdad? El cuidado acá si se ve que cae endovenoso, que no se salga de la vena también, ¿verdad? Y la vacuna la DPT también, que es clásica, ¿verdad? La reacción que da a nivel del brazo, ¿verdad? Bueno, hasta aquí sería la parte esta también. No sé si tienen alguna duda. Entonces, de acá decía aspectos sobresalientes, de acá las enzimas, los efectos de cada una de estas, ¿verdad? La clasificación de algunas de ellas, ¿verdad? Que presentan clasificación, estos genes, con qué se relaciona cada uno de esos genes, con qué medicamentos puede relacionarse las iatrogénicas. Bueno, eso, ¿verdad? Las partes, decíamos, para resistencia a insulina, los métodos. No sé si tienen alguna pregunta. Acá les decía las clasificaciones de los más importantes, los criterios. Los componentes principales del síndrome metabólico, los aspectos principales de las teorías de la lipotoxicosis. También aquí acciones de la microbiota, ácido graso secundario, ácidos biliares secundarios. Con la relación de algunos de estos factores. En el caso de los PPAR, las funciones de cada uno, las principales, decíamos. Y estas enzimas también, o vías que están bloqueadas o estimuladas. Y estos también, en este esquema está bien representado la relación de estas hormonas con el consumo o el catabolismo de la energía, de los combustibles. Los valores límite, ¿verdad? En el caso de la cintura, tanto más que de cintura, de perímetro de cintura, como índice cintura-cadera. Va, entonces, hasta aquí sería, no sé si tiene alguna duda. Por mi parte, no.
Bueno, entonces, llegamos hasta acá. Tengan buenas tardes. Gracias. De nada.